El cuadro siniestro. Nuestra empresa era una que se dedicaba al envío de cartas y sobres. En concreto, envíos postales pequeños. Pero la competencia hizo que mis jefes cambiaran de estrategia. Así que empezaron a enviar grandes paquetes. El negocio rápidamente fue prosperando, haciendo que el enfoque fuera por completo en la paquetería a gran escala. En la empresa también se enviaba lo que estaba especificado como obras de arte, ya fueran pinturas, jarrones, esculturas o libros antiguos. De estos, muchas veces lo más costoso era el envío que el artículo en sí. Pero para ello había una serie de requisitos. Se debía revisar el artículo en presencia de quien lo enviaba y se verificaba que estuviera en perfectas condiciones. De no ser así, se le hacía ver al dueño la anomalía y para más seguridad, se tomaban una serie de fotos instantáneas del artículo. Se le daban copias al dueño y la empresa conservaba las originales por si llegaba a existir algún reclamo. Una tarde, faltaban poco más de 5 minutos para cerrar. Mi compañero y yo estábamos empacando los paquetes que saldrían a primera hora al día siguiente, cuando de pronto llegó un hombre con un cuadro de aproximadamente 1 metro de altura. Algo grosero y sin saludar nos dijo que quería enviar ese cuadro a otro país. Le dijimos los requisitos y él aceptó sin reproches. Fue en ese momento que descubrió el cuadro sobre la mesa. Era una pintura al óleo de un hombre normal, sin duda de una época antigua, pero no una pintura reconocida. Lo único particular en él era la mirada penetrante en el retrato. A pesar de que el cabello le cubría parte del rostro, no dejaba de inquietarme, ya que no solo era penetrante, sino algo misteriosa y aterradora. Tan es así que en algún momento tuve que bajar la mirada, ya que de alguna forma me sentía observado por el retrato en esa pintura. Mi compañero y yo iniciamos el registro. Se revisó, se tomaron las fotos. Todo estaba en perfectas condiciones. Así que le pedimos al dueño un estimado de en cuánto podría estar valuada su pintura. La cifra que nos dio nos hizo volver a mirar fijamente aquel trabajo. No era una pintura famosa, no era la Mona Lisa, pero la cifra tan alta que nos dijo nunca nadie la había dado. Por lo cual expliqué que según el avalúo, sería el costo del envío. Y él aceptó sin dudar una tarifa exageradamente alta, la más alta que hubiera dado en toda mi vida. Pero nos hizo una advertencia. Nos dijo seriamente y con mucho énfasis que el cuadro debía ser empacado de inmediato y que de no ser así, deberíamos de estar seguros de cubrirlo durante toda la noche. Teníamos que taparlo con una manta o algo, ya que era muy delicado dejarlo al descubierto. Nosotros le dijimos que así lo haríamos, pero él volvió a insistir en que no dejáramos de seguir sus instrucciones. Nosotros aseguramos que así lo haríamos, porque era parte de nuestro trabajo, a lo cual él simplemente asintió. Sacó dinero de su bolsillo, pagó en efectivo y se fue sin decir más del lugar. Llamamos a nuestro jefe para darle esta novedad. Y como ya sabíamos, uno de nosotros debía amanecer ahí en la bodega, ya que cuando llegaba algo valuado en un alto costo, era política de la empresa que uno de los empleados debía hacer guardia. Esto, a pesar de que afuera existía un vigilante de una empresa de seguridad, era una obligación inevitable por parte de nosotros los empleados.
Así que mi compañero y yo lo tiramos a la suerte. Lanzamos una moneda al aire 3 veces. Ambos pedimos. Y fue a mí a quien le tocó esa labor. Mi compañero a los pocos minutos se fue. Y yo me acomodé en un pequeño mueble con un par de mantas para pasar ahí la noche. No era la primera vez que lo hacía. De alguna forma ya estábamos acostumbrados en ese proceso. Sin embargo, la realidad es que de aquella pintura me olvidé por completo. Yo solo quería descansar. Más tarde, alrededor de la medianoche, desperté con un frío terrible. Por un instante pensé que tal vez estaba sin las mantas, pero palpé encima de mí y me di cuenta que aún las tenía. Así que el frío definitivamente era algo extraño, ya que la bodega es algo cálida. Sin embargo, ahora no era así. El frío hacía que me castañaran los dientes. Pero no solo se trataba de la temperatura. Pronto me di cuenta que yo sentía algo. Que sentía dentro de mí. Mi corazón y mi alma tenían un vacío terrible. Una sensación de tristeza y desamparo. De dolor. Sin embargo, no entendía por qué. Me levanté con la intención de encender las luces para buscar alguna otra manta. Pero fue entonces que miré al fondo donde estaba el cuadro. Y lo que vi me dejó perplejo. Ahí frente a mí se encontraba un hombre con las manos en su espalda. Sin pensarlo le llamé la atención. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Pero no respondió. Molesto pensé que no me escuchó o se había hecho el que no escuchaba. Así que me acerqué. Pero a unos cuantos pasos de él, este volteó y me miró fijamente. Yo me quedé inmóvil. Su mirada era fría, tenebrosa y penetrante, acompañada de una sonrisa que hizo que se me enchinara la piel. Fue entonces que en verdad vino el pánico, ya que pude darme cuenta que no era una persona cualquiera, sino que se trataba del mismo personaje de la pintura. Confundido volteé a ver el cuadro. Toda la pintura estaba completamente cubierta de sangre. Intenté alejarme, pero cuando apenas comenzaba a moverme, aquel hombre quitó la mirada del cuadro y volvió a fijarse en mí, con esa mirada que me impedía moverme. Pero no solo eso, sino que también sentía claramente cómo podía mirar dentro de mi alma, con lo cual se intensificaba en mí esa sensación de desamparo y tristeza que sentía al despertar. No sé cuánto tiempo pasó, pero por un rato me quedé ahí de pie inmóvil. Había sido absorbido hasta entrar poco a poco en un cierto tipo de limbo, o en alguna otra dimensión. Una en donde no podía ver ni escuchar nada que me fuera familiar. Solo podía sentir esa tristeza y desesperación alrededor y dentro de mí. Sin embargo, después de un tiempo, todo fue quedando en silencio, hasta que eventualmente volví a la realidad. Cuando me di cuenta, estaba de pie en aquella oficina, frente al cuadro, el cual ahora estaba increíblemente en completa normalidad. En cuanto me pude mover, lleno de pánico, le tiré una de las mantas y me fui al rincón. Rápidamente pude darme cuenta que todo era diferente. El clima volvió a sentirse algo cálido. Y afortunadamente la sensación de tristeza había desaparecido en mí.
Pero yo dudaba sobre mi cordura. Pensaba que tal vez habría sido un sueño. Pero el hecho de haber tomado conciencia de pie frente a esa pintura, en verdad me hacía dudar. Pasaron varios minutos en que la situación daba vueltas en mi mente, hasta que después de un rato me quedé dormido. Cuando llegó el turno de la mañana desperté. No quería hacer nada más que quedarme en un rincón. Seguramente le parecía algo raro a mi compañero, pero este no me dio mucha importancia y se puso a empacar el cuadro. Sin embargo, al verificarlo con las fotos, yo noté que algo había cambiado. Definitivamente era el mismo objeto que habíamos recibido la tarde anterior, pero algo en la imagen había cambiado. Su mirada ya no era tan penetrante y misteriosa. Ahora, al menos para mí, solo se trataba de una figura de un hombre normal. El envío se hizo a conformidad y la rutina del trabajo siguió. Las noches siguientes tuve pesadillas. Siempre me despertaba con miedo al recordar aquella imagen de ese hombre en la oscuridad. Lo hacía al grado que estaba seguro que mi mente me engañaba y hacía que incluso pudiera volver a verlo frente a mí en la oscuridad de mi casa. Después de esos días que fueron una tortura, llegó una carta a la empresa, donde el dueño del cuadro amenazaba con entablar una demanda, ya que según él, aquel cuadro había sido cambiado. La disputa fue tal que representantes de la empresa tuvieron que viajar donde fue enviado el cuadro. Llevaron pruebas, corroboraron con fotos y registros que se trataba del mismo artículo y que además había sido entregado en perfecto estado, por lo cual no cabía ahí ninguna demanda. Creí que todo había terminado ahí, pero apenas hoy, hace apenas unos instantes, vino de nuevo aquel hombre que había enviado el cuadro. Llegó a la bodega y pidió hablar con el jefe. Yo al verlo me escondí, pero pude escucharlo todo. Aquel hombre lleno de furia y desesperación dijo que el cuadro no era el mismo, ya que nosotros, los empleados, no lo habíamos cubierto en la noche como él lo había pedido, por lo cual ahora un mal se había despertado y ha quedado separado del cuadro. Mi jefe no supo qué responder ante tal alegato, a lo cual aquel hombre simplemente respondió: No se preocupe, ya aparecerá, y no lo hará solo. Lo hará en compañía de alguno de sus empleados. Pero hasta ese momento, yo podré volver a hacerme cargo de él. Aquellas palabras me dejaron helado, y aquel hombre simplemente se dio media vuelta y se fue del lugar. Yo nunca conté lo ocurrido aquella noche. Me convencí de que tal vez aquello había sido una pesadilla. Sin embargo, ahora que sé la verdad, tengo mucho miedo de volver a casa. No sé con quién acudir antes de que llegue la noche. No quiero averiguar si es que en verdad mi mente me engaña, o si por el contrario, confirme por mí mismo que aquello es completamente real.
Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.